Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más y hoy tenemos a Neida Martínez que nos va a contar un testimonio, wow, poderosísimo sobre cómo Dios es un Padre que nos protege, que nos guarda. Bienvenida, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, hermano Daniel. Muchas gracias a Minat por la bendición de permitirme poder contar ese testimonio maravilloso. Mi nombre, como comentó el hermano Daniel, es Neida Martínez. Soy de la iglesia Sinaí Sembradores de Fe en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, hermanos, pues quiero platicarles un testimonio poderosísimo de las grandezas que Dios hace. Hermanos, esto ocurrió en el 2016. Fui secuestrada por los Zetas. Hermanos, en ese año, en octubre del 2016, ustedes saben que ese mes es cuando más fechorías hacen estas personas. Días antes, como 7 días antes, Dios me mostró lo que iba a suceder, pero yo no sabía. Yo tuve un sueño donde entraban 5 hombres encapuchados a mi casa y cuando ellos entraban en ese sueño que yo tuve, yo recuerdo que yo grité y yo le dije a mi hijo, tengo un hijo, mi esposo y yo tenemos un hijo, Samuel, es un milagro también. Y mi hijo en ese entonces tenía 4 años de edad. Y cuando yo tuve este sueño, yo grité en el sueño y le dije, cuando entraron estos hombres armados a mi casa en el sueño, yo grité y le dije, Samuelito, Samuelito, escóndete abajo de la cama y no salgas, no salgas. En eso que yo grité eso, estas personas me entran a mi casa y me encañonan con armas largas. Hasta ahí terminó el sueño, hermanos. Cuando yo tuve este sueño, yo me quedé muy impaciente, muy inquieta, porque yo decía, ¿por qué soñé esto? Obviamente reprendí el sueño, pero yo estaba perturbada en mi corazón y no podía dejar de pensar en aquello que yo había soñado. Era algo increíblemente que me perturbaba mi mente y que no me hacía que me concentrara. Tan es así que yo en la iglesia donde yo asistía, yo les conté, dije, una semana antes, ese sueño lo tuve un sábado y yo lo conté el domingo en la iglesia, porque yo todo el sábado, era para amanecer el sábado, estuve piense y piense en ese sueño. Y yo les dije, hermanos, quiero platicarles que soñé algo que no puedo dejar de pensar en eso. Estoy muy, muy perturbada con ese sueño, ya lo reprendí, pero quiero contárselo. Y se los conté, hermanos, en la iglesia. Yo creo que Dios quería eso, que se los contara en la iglesia. Lo conté ese sueño, oraron por mí. Yo no sentí paz, o sea, no sentí paz porque yo todavía sentía teniendo esa preocupación por ese sueño. Así, hermanos, eso fue un viernes y esto sucedió días después, no sé, aproximadamente 7, 8, 9 días después, que sucedió esto. Cuando mi esposo y yo teníamos un negocio en nuestra casa, una papelería, gracias a Dios nos iba muy bien, pero en toda este sector hay muchos negocios y todos estaban pagando derecho de piso a estas personas. Cuando ellos llegan a nuestro negocio nos dicen que nosotros tenemos que pagarles dinero por tener simplemente el negocio abierto. Nosotros como cristianos nos negamos a pagar. Les dijimos, ¿sabes qué? Nosotros dile a tu patrón, a tu jefe, que nosotros no vamos a pagar porque nosotros somos cristianos y nosotros pues no vamos a poder pagarles porque no, o sea, estaríamos incurriendo en un error. Obviamente ellos lo tomaron a mal. A ellos les molestó que nosotros no quisiéramos pagar cuota. Mi esposo era el que se encargaba de ese negocio. Yo, por el contrario, trabajaba aparte en unas oficinas, trabajaba no en el negocio de la familia, él lo atendía y yo trabajaba en otra parte, ¿verdad? Yo trabajo en compañías de seguros, siempre he trabajado en bienes raíces, en seguros y todas esas cuestiones. Entonces, hermanos, pues pasó esto. Pasados esos días en la noche, antes de que yo, ¿verdad? De que nosotros nos metiéramos a nuestro cuarto ya para dormirnos, pues oramos, ¿verdad? Como siempre. Y yo oré, esa vez recuerdo que no oré como siempre oraba, o sea, oré como bien poquito, ya quería yo meterme a la cama. Y pasó que ya nos fuimos a acostar, yo recuerdo que me acosté y era octubre y pues yo tenía como calor y me puse una ropa bien ligerita, un short bien raboncito y una playera bien ligerita y me metí a la cama.
cuando estaba yo ya acostada y eran días que en el día hacía mucho calor y en la noche hacía frío. Entonces a mí me empezó a dar frío, así me dio bastante frío. Entonces yo dije, bueno, yo andaba como con una pijama bien ligera y dije, pues me dio frío, me voy a cambiar. Entonces, cuando yo me levanto, yo me pongo un pants y me pongo una sudadera porque tenía frío y me empezó a dar como tos. Eso se los comento porque es importante para lo que va a pasar más adelante. ¿Qué pasó? Cuando yo me visto, me quito esa ropa ligera y me pongo pants y me pongo sudadera y me calzo mis pies y yo salgo y luego yo me regreso otra vez ya para acostarme ya bien abrigada. Entonces yo dije, traigo todavía como mucha tos y todo eso. Dije, mejor me voy a salir para no estar molestando a mi esposo. Mi niño estaba también ahí en el cuarto, para no estarlo molestando y que yo con mi tos no los vaya a dejar dormir. Mejor me acuesto en otro cuarto, pensé, para que ellos pues tengan su clima y todo, porque yo a pesar de que estaba abrigada tenía frío y ellos tenían el clima porque tenían calor. Entonces, en eso, hermanos, yo me regreso y yo escucho ruidos en donde teníamos el negocio y escucho que empiezan a como a querer romper candados y que los rompen y luego se meten a mi casa y yo ya estaba en la sala para ver qué estaba pasando y me asomé y vi que varios hombres estaban abriendo el portón del negocio y todo y entran hombres encapuchados con armas largas y rompen los cristales de la sala para entrar donde yo estaba. Entonces yo grito, o sea, yo me asusto y grito cuando estas personas entran y alcanzo a correr al cuarto. Ya estaba yo vestida con ropa de frío y con zapatos y todo, y yo regreso al cuarto y yo le digo a Samuel, mi hijo, Samuelito, rápido, métete, escóndete abajo de la cama y no salgas, no salgas. Y ahí, hermanos, yo me doy cuenta que lo que yo había soñado días atrás estaba cumpliendo. Era exactamente lo que yo había soñado, lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, el Samuelito se esconde abajo de la cama, no sale efectivamente, pero estos hombres empiezan a golpearme y a decir, ¿dónde está el dinero? Queremos el dinero, saca las joyas, todo el dinero. Nosotros no somos gente rica ni tenemos joyas, pero no sé por qué estaban pidiendo joyas, estaban pidiendo el dinero del negocio, que dónde lo teníamos. Yo dije, ok, les vamos a entregar el dinero y se van a ir y aquí va a terminar todo. Eso era mi pensamiento. Entonces, cuando yo me quedo en shock, porque yo no sabía qué hacer, si correr a darles el dinero del negocio o qué hacer. Entonces, como yo no actuaba rápido, ellos me tumban, o sea, te estamos hablando y me agarran de los cabellos y me tumban y literalmente donde había vidrios rotos, donde estaban vidrios rotos, que ellos mismos habían roto las ventanas para entrar. Y entonces ahí yo pude sentir la presencia de Dios. Yo sentí la protección del Señor, porque en ese momento, cuando ellos me tumban y me arrastran de los cabellos por donde estaban los vidrios, por donde estaba todo y me patean, yo les aseguro que no estoy mintiendo, en el nombre de Jesús. Yo no sentí esos golpes. Yo no sentí ninguna agresión, aunque la estaba viendo. El Señor había anestesiado mi cuerpo y yo me sentía como si yo fuera una muñeca de trapo, que las patadas que me daban yo no las estaba sintiendo. Al contrario, yo estaba sintiendo la protección de Dios sobre mi vida y sentía su presencia y sabía que Dios estaba conmigo en ese momento. Ellos me arrastran hasta donde estaban los vidrios y me dicen, queremos el dinero. ¿Y dónde está el dinero? Hermanos, había una opción de yo darles toda la venta del día del negocio o darles el diezmo, que era más poquito. Yo tenía escondido tanto el dinero de la venta como el diezmo. Y yo dije, Dios, yo no puedo darles el diezmo porque el diezmo es tuyo. Yo voy a darles la cantidad más alta que yo tenía. Yo podía elegir, haber dicho, bueno, voy y los llevo a donde está el diezmo, que es más poquito, y se los doy y ya.
pero yo sentí en mi corazón no dar el diezmo. Yo sentía, ¿cómo voy a darles el diezmo si es de Dios? Entonces decidí dar el 90% y no el 10% a estos hombres. Y yo dije, bueno, ya se los voy a dar y ya se va a acabar ahí todo y se van a ir. No, ellos empezaron cuando yo les entrego el dinero, ellos empiezan a quitarnos todas las cosas de valor, todo, hermanos, la televisión, las computadoras, celulares, eh, todo, anillos, cadenas, todo lo poquito que teníamos, ellos empezaron a desvalijar toda la casa, ropa, incluso se llevaron ropa. Nosotros acabamos de llegar a Estados Unidos y mi esposo, pues, y yo también vendíamos, ¿verdad? Ropa. Y todo lo que habíamos comprado de mercancía, todo se llevaron. Pero yo dije, bueno, hasta aquí ya van a llevar todo y pues ya se van a ir y ya se va a acabar todo. Nos pidieron las llaves teníamos 3 vehículos en ese momento, 2 camionetas, hermanos, de modelo reciente y un carrito muy viejito. Ellos nos pidieron las llaves de las 2 camionetas y no quisieron el carrito viejito, no se lo llevaron. Y cuando ellos empiezan a llevarse, a tomarse todo, después regresan a donde está mi esposo. Yo estaba escuchando acá en la sala todo lo que estaban diciéndole y gritándole y todo, y mi esposo intentó defenderse y pues le pegaron en la cabeza con las armas y lo sangraron y estaba su cara sangrando y mi niño, abajo de la cama, cuando mi esposo lo tumban al suelo, el niño le decía a su papá, porque mi esposo me platicó que le decía, papi, defiéndete, defiéndete como superhéroe que eres. Pero pues el niño no sabía que eran 5 hombres totalmente malvados, perversos, crueles, los que estaban ahí. Y cuando el niño dice eso, ellos se dan cuenta que está el niño ahí, pero ellos mismos dicen, no le vamos a hacer nada al niño. Y le dicen, pero tienes que decidir, le dicen a mi esposo, o nos tenemos que llevar a uno de los dos, o nos llevamos a tu esposa o nos llevamos a tu hijo. Ellos hablaban con palabras feas, ellos decían, nos llevamos a tu vieja o nos llevamos a tu morro. Tú decides, pero uno de los dos se va con nosotros, porque hemos venido por ellos, esto es un secuestro y el mando, así decían, nos mandaron por uno de los dos, así que decídete. Y mi esposo dijo, no, no puedo decidir por ninguno de los dos, llévenme a mí. Y ellos decían, no, no te podemos llevar a ti porque tú eres el que va a pagar el rescate, decídete a quién nos vamos a llevar. Si a ellos decían, si a tu vieja o a tu morro, pero ya decídete. Y como mi esposo no podía decidir, cada que él no decidía, le pegaban, lo golpeaban y era muy dramático. Yo estaba escuchando hasta acá y yo le gritaba a mi esposo, por favor, decídete ya por mí, mi niño no, yo no quiero que a mi niño se lo lleven, por favor, a mi hijo no, decídete por mí. Y mi esposo con dolor en su corazón dijo, llévensela a ella. Y hermanos, cuando ellos me llevan en mi propia camioneta, yo, ¿verdad? Iba cantando. Yo les comento que yo sentí en ese momento cuando mi esposo dijo, llévensela a ella, yo sentí una paz tremenda porque dije, wow, Samuel ya está a salvo. Entonces yo dije, pues, yo sé que Dios está conmigo porque yo sentía, me golpearon y yo no sentí los golpes, yo me sentía como muñeca de trapo, como anestesiada. Dije, obviamente Dios está conmigo. Y cuando ellos me suben a la camioneta, yo sentí la necesidad grandísima de cantar, hermano. Es algo ilógico a lo mejor para el mundo, pero yo empecé a cantar alabanzas a Dios y se me venía a la mente el canto de victoria, la victoria mía es. Y yo la cantaba, yo decía, cállese señora, cállese, no puede estar cantando, pero era lo que yo no podía evitar. Y yo cantaba y yo decía, por favor, déjenme cantar. Y en todo tiempo me decían, agáchese, no puede mirarnos y agáchese. Y yo estoy agachada, pero yo agachada, yo cantaba. Y a lo mejor yo sentía que cantaba en voz baja, pero yo estaba alabando en voz alta. Y cada que yo alababa, ellos se enojaban y decían, ya, por favor, callen a la ruca, porque ellos se expresaban con esas palabras, ya cállenla. Y yo decía, es que no puedo parar de alabar al Señor. Yo siento en mi
mi corazón a alabarlo. Y decían, cállese señora, y no meta a Dios en esto, no meta a Dios, Dios no tiene nada que ver en esto. Y así, hermanos, nos fuimos, me llevaron, ¿verdad? Secuestrada. Y en todo el trayecto yo estaba agachada, yo no podía mirarlos, pero yo ya estaba calzada de mis pies y yo ya estaba abrigada. Cuando llegamos a un lugar, a un monte como una sierra, y hasta ahí llegó la camioneta y dijeron, ¿saben qué? 3 se van a quedar con la señora y 2 se regresaron. Y dijeron, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces me bajan y yo seguía cantando, hermanos, yo no podía evitar, yo cantaba y entonces ellos se enojaban. Y llegó el momento en que íbamos caminando, caminando, caminando por esa sierra hasta que pues ellos se cansaron o nos cansamos y dijeron, aquí vamos a descansar. Traían radio para comunicarse en todo tiempo y decían, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, pues bien, dice, bueno, pues ahí está la cinta, ahí está los mecates, no sé con qué me tienes que taparle la boca, tienes que amarrarla. Y entonces, hermanos, yo cuando escuché eso dije, no, yo no quiero que me tapen la boca porque me voy a desesperar. Yo pensé y lloraba entre mí, le decía, Señor, no permitas, no permitas, Señor, que me vayan a tapar la boca porque yo no me quiero desesperar, Señor, por favor. Y yo le suplicaba a Dios y oraba en voz alta, hermanos, hablaba en lenguas también y ellos como que me miraban y uno de ellos, yo le dije, por favor, no. No me vayas a tapar la boca, por favor. Le dije, te lo pido en el nombre de Jesús, no me vayas a tapar la boca. Y él dice, mire, señorito, dice, me dieron la orden de que le tape la boca, de que la amarre, porque siempre, dice, siempre cuando secuestramos a alguien, o sea, es bien acostumbrados a secuestrar, siempre los amarramos y les tapamos la boca porque están muy agresivos, porque gritan, porque se desesperan. Dice, usted está tranquila y por el momento no lo voy a hacer, pero si usted se desespera o a gritar o algo, yo lo voy a tener que hacer. Entonces yo le doy las gracias. Le dije, muchas gracias, gracias por no hacerlo. Y los demás estaban enojados, no, que por qué, que es una orden. Y él los cayó, dice, a ver, aquí yo soy el que mando y ustedes me tienen que obedecer. Y yo nada más escuchaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando pasa esto, yo empiezo a decirles, ¿saben una cosa? Le dije, yo no secuestraron a cualquier persona. Y ellos se burlaban de mí. ¿Cómo? Le dije, es que no secuestraron a cualquier persona. Ustedes no saben quién soy yo. Y quizás ellos esperaban que yo dijera, tengo poder o conozco a fulano, a sutano de poder, pero yo dije, yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios y Dios está conmigo y el Espíritu Santo está ahora mismo conmigo. Entonces ustedes no secuestraron a cualquier persona, ustedes secuestraron a una hija de Dios. ¿Y saben por qué? Quiero que sepan por qué me secuestraron. Y ellos así como, o sea, ¿qué trae esta loca, no? Y dije, ustedes me secuestraron a mí porque Dios los ama. Y Dios los ama tanto que me ha traído hasta aquí para compartirles la palabra de Dios. Ese es el propósito. Le dije, yo siento de parte de Dios compartirles el evangelio. Dije, no se dan cuenta que Dios los ama con todo su corazón y que si yo estoy aquí para yo hablarles de Él, denme la oportunidad de hablarles de Jesucristo. Y ellos se burlaban y me dice uno de ellos, dice, Ceñito, yo cuando era niño yo iba al culto. Yo iba al culto con mi mamá. Dice, mi mamá es cristiana como usted y mi abuelita es cristiana y siempre están orando por mí. Pero, Ceñito, dice, yo ya no tengo perdón de Dios. Dice, mire, esta es la vida que me tocó llevar y pues aquí andamos y hasta yo ya no puedo hacer nada porque yo sé que Dios ya no quiere nada conmigo. Y le dije, ¿sabes una cosa? Por ti es que estoy aquí, por las oraciones de tu mamá. Yo no la conozco, dije, pero por las oraciones de tu madre y de tu abuela es que yo estoy aquí. Digo, date cuenta, Dios me mandó hasta aquí. Le dije, te voy a decir una cosa, Dios los ama. Y yo no sabía qué edad tenía porque ellos estaban encapuchados y porque todo el tiempo me
tenían agachada y no querían que los mirara. Y yo les dije, yo no sé qué edad tengan ustedes, pero a la edad que tengan, y ahorita tienen una oportunidad para arrepentirse. Le dije, yo sé que si ustedes me matan o lo que quieran hacer conmigo, yo sé a dónde voy, porque yo sé que yo voy a la presencia de Dios, pero ustedes a dónde van, se han puesto a pensar a dónde van a ir. Y les empecé a compartir, hermanos, que había un cielo, que había un infierno, y empecé a hablarles de Dios, y uno de ellos me dice, señora, pero usted cree, dígame la verdad, dice, usted cree que si yo ya llevo más de 200 muertitos, usted cree que yo tengo perdón de Dios, pero lo decía con mucho, como así, gritando, ¿usted cree que yo tengo perdón de Dios y llevo más de 200 muertitos? Contésteme. Y yo le dije, sí, claro que Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Dije, porque no se trata de ti, ni se trata de mí, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de todo corazón. Dice, señora, pero ya no podemos dejar esta vida. Le dije, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y había uno tan renuente que decía, ya, por favor, cállense y ya cállenla y no metas a Dios y no hables de Dios. Y seguíamos, hermanos, yo compartiéndoles la palabra del Señor y ellos comunicándose por radio. Y llega un momento en que le dicen por radio que tiene que firmar un video para dárselo a mi esposo, porque mi esposo, según ellos, no quería pagar el rescate. Dice, le hablan por radio, le dicen, ya hablamos con el vato, porque así se expresaban ellos, ya hablamos con el vato, no quiere soltar dinero, dice que no tiene, dice, vamos a hacer algo, graba un video, golpea a la vieja, así decían, golpéala y graba un video, y decían, hazle esto, hazle lo otro, y grábalo en video para mandarle un video, presionar para que pague. Cuando yo estaba escuchando eso por radio, yo sentía, hermanos, que, que ese hombre, el que estaba ahí al mando, que era el que había sido cristiano de niño, yo hallé gracia delante de sus ojos, porque él me dijo, Ceñito, ya escuchó la orden que tengo. Dice, yo no puedo dejar pasar una orden así porque a mí me va mal. Dice, voy a tener que hacerlo. Y yo decía, no, por favor, no lo hagas. Y yo le decía, te lo pido, por favor, porque mi familia, le digo, se va a mortificar, va a sufrir y yo no quiero, por favor, no lo hagas. Hermanos, yo no tenía miedo de los golpes porque ya en mi casa me habían golpeado y yo no había sentido ningún golpe. Para la gloria y la honra de Dios lo digo, yo no había sentido ningún golpe. Yo me sentía como una muñeca de trapo, entonces a mí no me afectaba si me golpeaba porque yo sabía que Dios estaba conmigo, que no iba a sentir los golpes, pero yo no quería que grabaran ese video porque yo sabía que iba a sufrir mi familia, mi hijo, mi esposo, mi mamá. Y yo pensando en eso, yo le dije, no, por favor, no lo hagas. Y fíjense cómo es Dios, que dice, mire, Señito, no lo voy a hacer, pero ayúdeme, dijo, yo le voy a enfocar solamente la cara. Dice, usted grite como si la estamos golpeando y llore y grite y dígale a su esposo que por favor pague el rescate para liberarla y usted finja que la estamos golpeando. Nada más le voy a enfocar la cara. Y entonces yo dije, ok. Y cuando, hermanos, ellos intentan hacer eso, a mí no me salen las lágrimas, a mí no me salen los gritos, yo no podía fingir, yo no podía actuar, yo estaba nerviosa y él me decía, Ceñito, coopere, por favor, mire, yo no quiero agredirla, yo no quiero hacerle daño, yo aquí estoy al mando de ellos me obedecen a mí, pero yo tengo un mando. Dice, y yo necesito mandar ese video también a él de que la estamos torturando, por favor, coopere. Y no me salía, hermanos, a mí fingir, pero lloraba al Señor y yo le decía, Señor, por favor, que me salga. Y yo entonces lo único que yo hice que me salió, porque lágrimas no me salían, yo dije, ay, por favor, amor, le decía, por favor, págales lo que te están pidiendo, por favor, te lo suplico, págales. Fue lo único que a mí me salió, pero yo en mi corazón oraba a Dios y le decía, Señor, por favor, que este video no llegue a mi familia. Y hermanos, cuando ellos me iban a grabar y me decían, Ceñito, coopere, porque si no la vamos a golpear, y me seguían diciendo lo mismo, en ese momento, cuando ellos me estaban grabando, se les sacaba la pila del celular. Gloria a Dios, yo sabía que era el Señor,
Amén, y estaban en el monte, no había pila, no había nada, y ellos me dice el chin, le dice uno, se me acabó la pila, y solamente traían radios, un solo celular traían. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque no grabaron ese video, no terminaron de grabarlo. Seguimos caminando, bueno, le dan la orden, le dicen, ¿dónde está? No, pues ya dieron las coordenadas donde estaban, y dice, no, pues el señor no coopera, no quiere dar rescate, está renuente. Dice, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Dice, llévense a la señora, dice, caminen 2 kilómetros y entre el monte, dice, le dan el tiro de gracia. Todo esto yo lo estaba escuchando y ellos se alejaban para que yo no escuchara. Se le dan el tiro de gracia y decía, no quiero evidencias como la vez pasada, quiero que lo hagan bien, quiero que escarben un pozo y quiero que le entierren bien y echen ramas. Dice, no quiero evidencias, sean las cosas bien. Si las cosas no salen bien, dice, tú vas a ser el responsable, ya sabes cómo te va a ir. Y él no sabía que yo estaba escuchando todo. Cuando él se acerca y me dice, Ceñito, vamos a caminar más adelante, dice, todavía vamos a llegar a un lugar. Y yo le dije a él, ¿sabes que Dios no va a permitir que me pase algo malo? Yo así con una seguridad. Mucha gente está orando por mí. Ahora entiendo que eran las oraciones. Y dice él, no sé de qué habla. Le dije, no va a pasarme nada porque Dios está conmigo. Con una fe íntegra, segura. Dije, no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Y íbamos caminando y yo iba cantando nuevamente y yo iba alabando al Señor y yo decía, se me venía mucho a la mente decir, declara vida y no muerte. Yo traes un declara vida y no muerte y yo declaro vida y no muerte. Declaro vida y no muerte en el nombre de Jesús y declaro vida en el nombre de Jesús. Y íbamos así caminando, caminando, caminando y yo declaro vida en el nombre de Jesús. Y ellos, hermanos, ellos estaban nerviosos y uno de ellos me decía, oiga, me puede, así, cosas así que ahorita son cómicas. Oiga, ceñito, ¿me puede contar la historia del arca de Noé? Y yo así, sí, claro, yo te cuento la historia del arca de Noé. Y empezaba yo a compartir la historia del arca de Noé. Íbamos caminando, caminando. Uno de ellos se acerca a mí y me dice, Ceñito, la verdad, dice usted, me cayó bien. Dijo, mira, le voy a decir le voy a dar la chance de que se despida de su familia. Así me dijo. Dijo, le voy a dar chance de que hable con su niño y que se despida. Usted ya no va a regresar. Y cuando él me dice eso, el enemigo quiso como infundir temor en mí y yo le dije, está bien, por favor, háblale a mi esposo, háblale a mi hijo y le hablan a mi esposo y me comunican y yo en medio de cuando él me dijo eso, yo me despido y yo le digo a mi esposo, le dije, mi amor, te amo, cuida mucho a mi hijo, dale educación cristiana, que nada le falte, pero yo quebrantada, le dije, pásamelo, por favor, pásamelo. Y cuando me pasan a mi hijo, yo me quebranto totalmente y llorando le digo, pero llorando le digo, mi amor, vas a estar bien. Y le empecé como a despedirme de él cuando ya me dan chance de despedirme de él, se me viene a la mente que mi pastor, en ese entonces mi pastor me había dicho unas palabras que se habían quedado grabadas en mi mente. Me dijo, hermana Neida, Dios me dijo que usted va a predicar el domingo, así que prepárese porque Dios me dijo. Y entonces yo no entendía, o sea, el hermano siempre me decía, hermana, ¿puede predicar? Y yo sí o no, ¿verdad? Pero esa ocasión me dijo, Dios me dijo. Y entonces cuando se me viene a la mente eso, yo dije, ¿por qué yo estoy llorando por muerte? ¿Por qué? Si Dios me está diciendo que declare vida y no muerte. Yo decía, si el pastor me dijo que yo iba a predicar el domingo, que Dios se lo había dicho, entonces yo voy a predicar el domingo. Y otra vez empecé a agarrar fe y dije, no voy a flaquear, no voy a menguar, yo voy a predicar el domingo porque Dios me lo dijo. Entonces, hermanos, yo empecé a retomar nuevas fuerzas y empecé a cantar y yo, esa canción, Victoria, la victoria mía es, y empezaba yo a cantar y seguíamos caminando hasta que llegamos al lugar donde ellos le habían dado, ¿verdad? Les habían dicho que me iban a matar. Cuando llegamos a ese lugar, esta persona que dice que había sido cristiano de niño, me dice, señora,
antes, ¿verdad? De todo, quiero disculparme con usted, pero quiero pedirle algo. Dice, ore por mí, me dice. Entonces yo en ese momento, hermanos, yo sentí compasión por este hombre. Yo no sentía odio ni coraje, todo lo contrario, yo sentí compasión por ellos y yo lo tomo de la mano y yo empiezo a orar y cuando estamos orando, ellos reciben una llamada era por radio, y dice que ya lo hiciste, y dice él, no, no, todavía no, ya casi llegamos, pero en realidad ya habíamos llegado. Él no, como que no quería hacerlo, y entonces dice, no, falta todavía poco para llegar. Dice, bueno, ahorita que llegues al lugar, te comunicas conmigo, y le vuelve a decir, haz las cosas bien, no quiero errores, y etcétera, ¿no? Y entonces cuando terminamos de orar, cuando yo oro por esta persona, yo le digo, haz lo que tengas que hacer, yo voy a la presencia de Dios, nada más te quiero pedir algo, le dije, yo quiero que mi familia me encuentre, yo no quiero que ellos estén a la expectativa de que si morí, de que si no morí, como muchos casos, ¿verdad? Que a veces no encuentran el cuerpo y no pueden, la familia está perturbada. Yo decía, que encuentren mi cuerpo, mi familia. Fíjense hasta dónde el enemigo me llegó a dudar, ¿verdad? Y entonces en ese momento, hermanos, quiero decirles que sucedió algo tremendo. Ellos se les había olvidado llevarlas para hacer el pozo. Tú te las ibas a traer, no, es que tú no, es que no. Y ahí fue donde nuevamente yo agarro fe y le digo, es que no, no me van a matar. Dios está conmigo. O sea, yo volví a agarrar fe cuando dije, no encontrar con qué hacer el pozo. Entonces le hablan al mando por radio y le dicen, oh, oiga, mire, ¿sabe qué? Pues ya llegamos al lugar, pero no hallaban ni cómo decirle porque tenían miedo, pero es que no trajimos las herramientas para acabar el pozo, y él se enoja, pero es que ustedes, y les empieza a insultar y a decir, y él insistentemente dice, bueno, más adelante, dice, donde van más adelante van a encontrar un arroyo, y en ese arroyo, ese canal, ahí la avientan en ese canal y le echan ramas y todo que no se vea, porque pues no traían con qué hacerlo. Para ese momento yo escuché la voz de Dios que me dijo, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Y entonces yo dije, no, no, no me van a matar. Y seguimos caminando y yo les dije con una fe, ellos, no me va a pasar nada porque Dios está conmigo y ustedes van a ver el milagro de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y seguimos caminando, llegamos al dichoso arroyo y él se tenía que comunicar, ¿verdad? Con el mando para decir, ya llegamos para hacer lo que tenían que hacer. Iban armados y todo. Y cuando llegan a ese lugar, antes ya habíamos llegado a ese lugar y se comunica el tipo el mando que ellos le decían, y dice, hey, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y dice, no, no, todavía no. Dice él, falta poquitito para llegar, pero nuevamente ya habíamos llegado. Y dice, a ver, pásame la ruca rápido, y no pasa. Y dice, hey, entre todas las cosas que te robamos de tu casa hay un pagaré. Y yo, ajá. Dice, hay un pagaré era una cantidad grande, hermanos, pero era de mi trabajo, no era mío personal. Dice, ese pagaré es por 900,000 pesos y dice aquí que es para tal fecha. Estamos en octubre y ese pagaré era para noviembre. Y le digo, sí, es de mi trabajo. Dice, pues yo quiero ese dinero me lo vas a dar. Y yo le dije, sí, pero el cliente tiene este dinero, ese pagaré me lo van a pagar a mí como representante de la empresa, pero me lo van a pagar en una notaría, con un notario público. El cliente va a ir al notario público el 27 de noviembre y él va a pagar esa cantidad de dinero, y la empresa, ¿verdad? Es dinero de la empresa, no es dinero mío. Dice, yo no te estoy preguntando si es dinero de la empresa, tú me vas a dar ese dinero. Dice, y te voy a custodiar. Dice, mira, ahorita dice, no te van a hacer nada. Dijo, ya había dado la orden de que te mataran, no te van a matar, pero tú te vas a comprometer a darme ese dinero. Ese dinero es para mí, me vas a endosar el pagaré para que yo cobre ese dinero. Le dije, ese pagaré no es endosable, ese pagaré solamente me lo va a pagar el cliente en la notaría pública tal, y el día 27 de noviembre el cliente me va a dar ese dinero. Dice, pues entonces yo voy a ir contigo el 27 de noviembre, cuando el cliente te dé ese dinero, tú me lo vas a dar a mí. Pero hermanos, yo sabía
que esa era mi salvación o lo que el Señor había usado para que no me mataran. Y entonces ya me quitan el radio, se lo dan a esta persona y le dicen a esta persona, ¿sabes qué? Llévate a la morra a tal casa de seguridad. Dice, ya la vamos a tener, no le hagas nada, sí, como que no la mates. Dice, porque le vamos a sacar dinero dentro de un mes. Y hermanos, así me llevaron a una casa de seguridad donde posteriormente las autoridades encontraron en esa casa de seguridad fosas clandestinas con mujeres asesinadas, con hombres asesinados, con armas enterradas y un sinfín de cosas. Pero a mí lo que me impresionó que ahí en esa casa donde me llevaron, cerca de esa casa había una iglesia cristiana y se escuchaban cantos y yo sentía bien bonito cuando escuchaba los cantos, cuando me tenían ahí secuestrada. Escuchaba esos cantos y también yo estaba segura de que de verdad Dios estaba conmigo y por otra parte ellos estaban negociando con mi esposo. Ellos no sabían que mi esposo sí había puesto una denuncia, ¿verdad? En antisecuestros de nuestra ciudad. El director en ese momento de antisecuestros era cristiano, y iba a la iglesia donde asiste mi hermano, un coordinador, no sé qué puesto, un puesto jerárquico tenía ahí. Entonces mi esposo dice, es que cuando yo le platiqué a Andrés, ¿verdad? Cuando supo, dijo, no tengas temor, cuñado. Dijo, mira, ya se lo platiqué en la iglesia al hermano tal y él es coordinador de antisecuestros. Dice que ponga la denuncia y que ellos te van a ayudar a encontrarla. Y dice, y todo va a ser en secreto. Ellos no se van a dar cuenta que tú pusiste la denuncia, porque mi esposo estaba él amenazado de que si denunciaba me iban a matar. Y los de antisecuestros le habían sugerido a mi esposo que no diera ni un 5 o que él empezara con cantidades pequeñas, porque decían, mira, si tú entregas lo que te están pidiendo, te van a decir, si tú dices, aquí está el dinero, te van a pedir más y te van a pedir más, porque ya estamos acostumbrados a ver eso. Tú tienes que negarte a que no tienes, a que no tienes y a que no tienes. Dice, así vas a alargar la vida de ella. Y mi esposo, por obedeciendo lo que ellos le decían, él le decía, es que no tengo, o es que nada más tengo tanto, o es que tengo este carrito viejito, el que no quisieron, que no valía mucho. Y entonces eso fue lo que sucedió, hermanos. Entonces ellos, ¿verdad? Me tenían ahí en esa casa y por otro lado estaba negociando como quiera con mi esposo, decir, oye, ¿cuánto llevas? Y mi esposo decía unas cantidades ridículas porque así se lo estaban sugiriendo los de antisecuestros. Por otro lado estaba los soldados y todo el mundo buscándome. Y hermanos, ellos, ¿verdad? Ahí entre todo eso, que estaban ellos haciendo, quiero decirles, ¿verdad? Que cuando yo estaba en esa casa, yo seguía, ¿verdad? Compartiéndoles la palabra de Dios. Llegó un momento en que yo escuché que le dijeron a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a liberarla, te la vamos a liberar, pero vamos a estar custodiando tu casa de aquí al 27 de noviembre, porque ya lo que no pudimos negociar contigo, lo negociamos con ella. Dice, encontramos un pagaré. Dice, y este pagaré ella nos lo va a pagar en un mes, pero mucho cuidado si denuncias. Dice, si él va al baño los vamos a acompañar listos y bla, 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 diciéndoles y amenazándoles mil cosas y que no dijera nada. Todas las llamadas las estaba grabando porque estaba mi esposo con los de antisecuestros y se estaban enterando de todo. Como mi esposo ya había dicho, ¿verdad? No, pues nada más llevo 70,000 pesos, que nos vas a dar esos 70,000 pesos que llevas junto, que es lo único que vamos a estar custodiando. Y hermanos, cuando sucede esto, pues mi esposo va, ¿verdad?, a entregar el dinero. Obviamente los de antisecuestros y todo no hicieron nada, pero sí sabían y sí estaban revisando vestidos de civiles quiénes eran, quién fue por el dinero, por el rescate y todo eso. Y hermanos, cuando mi esposo paga esa, digamos, ridícula cantidad, ¿verdad? Porque le estaban pidiendo más, ellos me dicen, ceñito, pues ya se va a ir para su casa. Dice, fíjese que sí, ¿verdad? Dice, fíjese que usted sí está bien parada con Dios. Y cuando ellos me dicen eso, yo escucho esa iglesia que estaba muy cerca de esa casa, que estaban cantando ese canto de victoria, la victoria mía es. Y yo me gozo con ese canto y empiezo a cantarlo con un gozo tremendo.
Y ya, fíjense, hermanos, cómo son las cosas y me dicen, la vamos a llevar, la vamos a entregar, si su esposo hizo algo, si demandó algo, dice, no se la va a acabar, así amenazándome. Yo sabía que era Dios, hermanos, el que estaba ahí. Hermanos, no, para no hacer tan largo esto, bueno, me liberaron, no me dejaron en donde le dijeron a mi esposo, me dejaron en otro lugar. Tuve que caminar, hermano, sucia, apestosa, porque pues todo eso, ¿verdad? Pero con la victoria, amén, con la victoria Dios cuidó de mí. Y hermanos, cuando yo llego a mi casa toda sucia y todo, pues todos corren y me abrazan y se gozan, ¿verdad? Junto conmigo estaba ahí la policía también y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué la policía? Porque yo sabía que me iban a estar vigilando durante un mes. Yo decía, es que no debiste de haber denunciado. Dice, no te preocupes, el coordinador es cristiano. Y tú, no, señora, no se preocupe, ya los tenemos identificados y bla, 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 pero yo tenía mucho miedo. Y hermanos, ahí cuando estaba toda mi familia ahí, había unos pastores, amigos de nosotros, y ellos sacan las llaves de una camioneta y le dicen a mi esposo, ten las llaves de mi camioneta, y le dice mi esposo, no, 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 no es necesario. Dice, mira, ya te quitaron las camionetas, toma esta. Y mi esposo dice, te lo voy a tomar porque pues el carrito está muy viejito y no, dice, ni sirve. Dice, ya en lo que yo compro una, dice, compramos una, pues te la regreso. Dice, a ver, yo no te estoy diciendo, dice, no te estoy diciendo que es prestada. Dios me hace sentir que les regale esa camioneta a ustedes. Y dice, y esa camioneta es de ustedes. Y dice, y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Trae la factura, vamos a endosarla, es para ellos porque estamos obedeciendo a la voz de Dios. Y nos regalaron esa camioneta, hermanos, y yo recordaba del diezmo, yo recordaba que yo le dije, Señor, yo te honré con el diezmo. Yo pude haberles dado el diezmo, que era menos, pero no quise, y ahora tú me estás honrando con esta camioneta. Y le dimos gracias a Dios por ese vehículo que estos hermanos, ¿verdad? En su corazón sintieron darnos. Y hermanos, posteriormente, yo todo el secuestro, yo tenía una fe y una fortaleza grandísimas, grandísimas, pero porque muchas iglesias, hermanos, estaban orando por mí, pero cuando ellos se dieron cuenta que yo ya estaba libre, que ya había sido liberada, dejaron de orar por mí. Y entonces, hermano, fue cuando entró el temor a mi vida, porque estas personas estaban vigilándome todo el tiempo y nos da mucho miedo, nos da un miedo tremendo. Y la policía nos había dicho que podíamos pedir custodios, policías que nos cuidaran, pero nosotros no queríamos porque se iban a dar cuenta de que había una denuncia interpuesta y entonces iban a tomar cartas en el asunto. Para no hacer esto más largo, se llegó, todo ese tiempo nos estuvieron vigilando, pero la autoridad también atrás de ellos. Cuando se llegó el día del 27 de noviembre, sí nos quitaron ese dinero, fueron con nosotros a la notaría pública y sí nos quitaron ese dinero. Y bueno, hermanos, pues después de eso los encontraron, los atraparon. La policía, eran 8 personas involucradas, todos fueron a dar al penal. Y hermanos, allá en el penal hubo una riña entre esa gente, no sé, los Zetas con los CDG, y todos murieron excepto uno. Y ese que no murió era el que había sido cristiano de niño y el que no había permitido que me golpearan, el que no había permitido que me taparan la boca. Incluso uno de ellos quería hablarme, esa parte se me pasó contarla, y él no lo dejó clara, y él fue el único que sobrevivió de ese ataque. Y hermanos, esta persona, no sé qué fue de este hombre, pero bueno, sí, no sé si aceptó a Cristo, si no lo aceptó, no supe, pero 2 o 3 años después supe que había fallecido de una enfermedad, no sé, de una enfermedad de muerte natural, no fue asesinado ni nada. Yo quiero creer que él fue salvo, quiero creer que se arrepintió ahí en la cárcel, no lo sé, quiero creer de esta forma, pero verdad es como les dije, uno de tantos testimonios
Dios cuida de nosotros. Yo sí agarré mucho miedo, mucho temor después de que ya no estaban orando por mí. Tuve que trabajar mucho, orar bastante a Dios hasta que Dios me devolvió la paz. Y bueno, la paz, ¿verdad? La sentí porque el Señor me dijo que no me preocupara, ¿verdad? Que Él estaba en control. Y efectivamente, cuando ellos los atrapan, los dan con ellos y con toda esta banda, ya pude dormir tranquila porque de hecho mi pensamiento y el de mi esposo era irnos a vivir a otra ciudad, a otro estado, incluso a Estados Unidos. Teníamos muchos planes, ya no queríamos seguir aquí, pero lo que no sabíamos era que Dios tenía planes para nosotros aquí en Ciudad Victoria. Después de eso, hermanos, decidimos servir al Señor, obedecer a su llamado y tiempo después abrimos nuestra iglesia. Para la honra y gloria del Señor, estamos pastoreando en Sinaí, Sembradores de Fe, y siempre he dicho que no debemos de callar, como la palabra de Dios dice, las grandezas de lo que el Señor hace con nosotros. Él está con nosotros. Nunca debemos de sentirnos abandonados, jamás. El Señor no nos abandona. El Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Y esta es una prueba más de que el Señor está con nosotros y que aún siendo infieles, hermanos, Dios permanece fiel. Él es fiel con nosotros, somos su pueblo y Él tiene control de nosotros. Y pues es un testimonio maravilloso que yo quisiera que meditaran las personas que lo escuchen y que glorifiquen a Dios, porque la gloria y la honra únicamente son para el Señor, para nadie más que para nuestro Dios. Hermanos, y pues que el Señor les bendiga y espero que haya sido de grande, grande bendición este testimonio. Amén.